Hola, mi nombre es Guillermo Vélez, soy cirujano dentista y hoy te voy a hablar sobre el sistema muscular. Para comprender el sistema muscular lo he dividido en los siguientes puntos. En una visión general de los músculos, que es el video que hablaremos en estos momentos. En próximos videos describiré la anatomía microscópica, analizaré su actividad, describiré sus movimientos, tipos y nombres y describiremos la anatomía básica de los músculos de cabeza del cuello, tronco, miembros superiores e inferiores. Entonces iniciemos con una visión general de los tejidos musculares. Comprender el funcionamiento de los músculos estriados depende de conocer por completo la anatomía del esqueleto humano, que incluye no solo huesos, sino también las características de su superficie, como muchos de los cuales corresponden a los anexos musculares. Entonces, ¿qué son los músculos? Los músculos son formaciones anatómicas que gozan de la propiedad de contraerse, es decir, de disminuir su longitud bajo el flujo de una excitación. Los músculos constituyen la mitad del peso del cuerpo y ocupan un lugar de interés central en varios campos del cuidado de la salud y el acondicionamiento físico, como por ejemplo los fisioterapeutas y los terapeutas ocupacionales, que deben de conocer bien el sistema muscular para planear y aplicar programas de rehabilitación. A su vez, los atletas y entrenadores y los entusiastas aficionados de los acondicionamientos físicos siguen sus programas de entrenamiento para fortalecer grupos musculares individuales mediante regímenes de movimiento con base al conocimiento de la anatomía de los músculos, de los huesos y de las articulaciones. ¿Cuántos músculos hay en el cuerpo? No se conoce con exactitud cuántos músculos hay, pero en base a la referencia bibliográfica de esta presentación, los autores sugieren que pueden haber dentro de 501, 639 y 800 músculos. Los músculos los podemos clasificar en músculo esquelético, cardíaco y liso. Cada uno presenta diferencias en su estructura celular, en la ubicación en el cuerpo y el modo como se estimulan para contraerse. Pero también tienen semejanzas como en las células musculares de los tejidos esquelético y liso, que son alargadas y se les denominan fibras musculares. Y también en la capacidad de un músculo de contraerse y acortarse, que depende de dos tipos de miofilamentos del citoesqueleto. El músculo esquelético estriado obedece al control de la voluntad. Los músculos lisos pertenecen al sistema de vida vegetativa, o sea, al sistema nervioso. El músculo estriado cardíaco, que funciona fuera del control de la voluntad. Las funciones de los músculos podemos encontrar en el movimiento. El movimiento, principalmente dado por los músculos, permiten la movilidad de una persona, de desplazarla de un lugar a otro y también de poder mover partes individuales del cuerpo. También mueven el contenido corporal cuando se lleva a cabo la respiración, la circulación, la alimentación, la digestión, la defecación, la micción y el parto, además que también sirven de funciones de comunicación como el habla, la escritura, la expresión facial y otros tipos de lenguaje corporal. En la función de estabilidad, los músculos mantienen la postura al evitar movimientos no deseados, algunos de los que se le denominan músculos antigravitacionales, porque al menos parte del tiempo resisten a la atracción gravitatoria y evitan las caídas y resbalones. Muchos músculos también estabilizan las articulaciones al mantener la tensión de los tendones. El control de apertura y pasaje corporales. Encontramos que los músculos que rodean la boca no solo sirven para hablar, sino también para ingerir alimentos y retenerlos mientras se mastica. También encontramos los párpados y las pupilas, que regulan la admisión de luz que entra al ojo. También vemos los anillos musculares internos, que controlan el movimiento de la comida, de la bilis, de la sangre y otros materiales dentro del cuerpo. Además que los músculos que rodean la uretra y el ano controlan la eliminación de los desechos.
En la función del calor, de producir calor, los músculos estriados producen el 85% del calor corporal, que es vital para el funcionamiento de las enzimas y por lo tanto para todo el metabolismo. En el control glucémico, vemos que los músculos ayudan a regular la concentración de glucosa en la sangre dentro de un rango normal. Los músculos estriados absorben, almacenan y usan parte de la glucosa del cuerpo para desempeñar un papel muy significativo y para estabilizar su concentración en la sangre. Encontramos así tipos de músculos. Los músculos esqueléticos, que son fibras que están empaquetadas en los órganos de los músculos esqueléticos, que se adhieren al esqueleto corporal. Encontramos también que sus fibras musculares son bastante grandes y pueden llegar a tener tamaños hasta de 30 centímetros de largo. En el músculo liso podemos ver que estas no tienen estriaciones y son involuntarios, lo que significa que no se pueden controlar de forma consciente. Se disponen en capas que en la mayoría de los casos son dos, una en un sentido circular y otra en un sentido longitudinal. En el músculo cardíaco se encuentra solamente en el corazón, donde constituye la mayor parte de sus paredes. El corazón actúa como una bomba que impulsa la sangre por los vasos sanguíneos a todos los tejidos del cuerpo. Las fibras cardíacas están protegidas por pequeñas cantidades de tejido conectivo blando que se disponen en forma de espiral o en grupos de 8. Veamos una comparación de los músculos esqueléticos cardíacos y lisos. Observamos que en sus características de ubicación, los esqueléticos están en los huesos, cardíacos en el corazón y liso en todas las vísceras del organismo. En su característica de forma de células y apariencia podemos ver que son células cilíndricas muy largas y que presentan estriaciones muy visibles. Las cardíacas son células con estriaciones y con discos intercalados, que son estos. Y los lisos, que son fusiformes y no presentan estrías, como vemos acá. En sus componentes encontramos el epimicio, perimicio y endomicio en el esquelético. En el cardíaco encontramos solo endomicio, adherido al esqueleto fibroso del corazón. Y los lisos encontramos el endomicio. En la regulación de contracción vemos que los esqueléticos son voluntarios, el cardíaco es involuntario, pero puede ser regulado por el sistema nervioso y por las hormonas. Y el liso, que es netamente controlado por el sistema nervioso y también por sustancias hormonales, químicas. En la velocidad de contracción veremos que el músculo esquelético puede tener cambios muy repentinos de contracción, rápidos a lentas. El cardíaco es lento y el liso es muy lento. Tejidos conjuntivos y fascículos. Los músculos estriados es más que un tejido muscular. También contienen tejido conjuntivo, nervioso y vasos sanguíneos. Los componentes del tejido conjuntivo, vamos a describirlo del más pequeño al más grande y del más profundo al más superficial. Entonces vemos primero al endomicio. Es una cubierta delgada de tejido conjuntivo laxo que rodea a cada fibra muscular. Crea un espacio para que los capilares sanguíneos y las fibras nerviosas alcancen cada fibra muscular y se asegure que ninguna célula muscular quede sin una estimulación y sin nutrientes. El perimicio es un tejido conjuntivo más grueso que envuelve las fibras musculares en haces llamados fascículos, los cuales se observan a simple vista como tiras paralelas. El perimicio porta los nervios y vasos sanguíneos más grandes, además de receptores flexibles denominados husos musculares. El epimicio
Se trata de una vaina fibrosa que rodea todo el músculo en su superficie exterior y se extiende hasta las fascias de la interna. Presenta además proyecciones entre los fascículos para formar el perimisio. La fascia o el fascículo es una hoja de tejido conjuntivo que separa los músculos o grupos musculares entre sí del tejido subcutáneo. Veamos los fascículos y formas de los músculos. En parte, la orientación de los fascículos determina la fuerza de un músculo y la dirección en que se ejerce. De acuerdo con esta orientación, los músculos se clasifican de la siguiente forma. Músculos fusiformes. Estos músculos son gruesos en la parte media y puntiagudos en un extremo, y como por ejemplo tenemos el bíceps braquial. Encontramos los músculos paralelos, que tienen una forma ancha, muy uniforme y cuentan con fascículos en paralelo. Algunos de ellos tienen tiras elongadas como el recto abdominal, el sartorio del muslo y el cigomático mayor de la cara. Músculos triangulares o convergentes. Son anchos en forma de abanico en un extremo y más estrechos en otro. Entre los ejemplos que incluyen este grupo de músculos encontramos al pectoral mayor del tórax y el temporal del lado de la cabeza. Encontramos también músculos peniformes que tienen forma de pluma. Sus fascículos se insertan de manera oblicua en un tendón que recorre el largo del músculo con un eje o un cañón de pluma. Tenemos acá tres tipos. El unipeniforme, donde todos los fascículos se acercan al tendón desde un lado, como por ejemplo tenemos el semimembranoso del muslo. El bipeniforme, donde los fascículos se acercan al tendón desde dos lados, como vemos en el caso del recto femoral del muslo. Y el multipeniforme, que tiene aspecto de una gran cantidad de plumas con sus cañones que convergen en un solo punto, como por ejemplo el deltoides del hombro. Y también encontramos músculos circulares, que se les llama esfínteres, porque forman anillos alrededor de ciertas estructuras del cuerpo. Cuando entran en una contracción, constriñen la abertura y tienden a evitar el paso de materiales que circulan por ella, ¿no? Como por ejemplo el músculo orbital de los ojos, en los párpados, y los esfínteres uretral y anal, ¿no? También el músculo liso también produce una forma de esfínteres, como cuando la válvula pilórica en el paso del estómago al intestino delgado, y también de los esfínteres del aparato urinario y del conducto anal. Los compartimientos son un grupo de músculos con funcionalidad relacionada dentro de una fascia, ¿no? Un tejido conjuntivo que los separa uno de otros. Un compartimiento también contiene nervios, vasos sanguíneos que irrigan el grupo muscular, compartiendo ese compartimiento, ¿no? Dentro de ello, que ocurre en las extremidades mayormente. Algunas de estas fascias se separan de un compartimiento u otro por una capa muy gruesa que se le llaman tabiques intermusculares. La fuerte unión entre los músculos a la que contribuyen estas fascias tienen un problema de origen clínico. Acá tenemos entonces un ejemplo anatómico de un corte transversal del muslo derecho, ¿no? Músculo sartorio, vena safarina interna, arteria femoral, vena femoral, hueso fémur, tabique que separa los músculos semimembranosos y semitendinosos, el músculo semitendinoso. Los orígenes e inserciones de los músculos. Hablamos que casi todos los músculos estriados están unidos al hueso, ¿no? Diferente en cada extremo, de modo que el músculo o tendón abarca por lo menos una articulación.
Como por ejemplo, cuando un músculo se contrae, mueve un hueso en relación al otro, ¿no? El eh, sitio óseo del anejo, del anexo, es un extremo más o menos estacionario que es el origen. Y el sitio de unión, en su extremo más móvil, es la inserción. Por ejemplo, para el bíceps braquial, el origen está en la escápula y la inserción se halla en el radio. La región media, que suele ser la más gruesa, se le conoce como vientre. Algunos músculos no entran en inserción con el hueso, sino en la fascia o el tendón de otro músculo, o en fibras de colágeno de la dermis, como por ejemplo el tendón distal del bíceps braquial, que se introduce de manera parcial en las fascias del antebrazo, mientras que muchos músculos faciales se insertan en la piel, lo que permite producir las expresiones de una sonrisa. Vemos acá algunos ejemplos. La cabeza larga del bíceps, la cabeza corta, músculo gastrocnemio de la cabeza lateral y medial, músculo soleo, tendón de Aquiles, músculo vasto intermedio, músculo vasto lateral, rótula, músculo recto anterior del muslo vasto medial, tendón intermedio, intersección tendinosa, aponeurosis, intersección tendinosa incompleta. La inervación, vemos que el músculo está en intimidad con el nervio que lo estimula. Al conocer la inervación, cada músculo, el profesional adquiere la capacidad de diagnosticar lesiones de nervios de la médula espinal y del tallo encefálico a partir de los efectos en la función muscular, así como establecer metas realistas que apoyen a una rehabilitación. También podemos decir que los músculos son inervados por dos grupos de nervios, los nervios raquídeos y craneales. Los raquídeos se originan en la médula espinal y surgen a través de los agujeros vertebrales e inervan los músculos debajo del cuello. Los nervios craneales se originan en la base del encéfalo y surgen a través de los agujeros del cráneo e inervan los músculos de la cabeza y cuello. Los pares craneales se identifican mediante los números romanos del 1 al 13. Entonces acá vemos ramos temporales del nervio facial, tenemos nervio facial, ramo cervical del nervio facial, una anastomosis, con el nervio facial transverso del plexo cervical. Y la irrigación, vemos que los músculos como un todo recibe 1.24 litros de sangre por minuto en un estado de reposo. Durante el ejercicio puede llegar hasta 11.6 litros por minuto. Los músculos constituyen en una acción de trabajo una gran demanda de glucosa, ácidos grasos y oxígeno. Los capilares sanguíneos se ramifican de manera extensa a través del endomisio para alcanzar cada fibra muscular, en ocasiones con la relación tan estrecha con las fibras musculares que éstas se montan en forma de muescas y forman superficies para irse acomodando. Además de los capilares del músculo estriado, se enroscan cuando el músculo es contraído y que permiten la capacidad de alejarse sin romperse cuando el músculo se estira. Entonces podemos sacar la aponeurosis. Encontramos que detalladamente, si fijamos bien la vista en la imagen, podemos ver que va a haber vasitos sanguíneos. Vemos la arteria y vena temporal superficial y nervio auriculotemporal.
¿no? Que esta va a sacar también sus ramitas y van a irrigar el músculo temporal. La arteria occipital igualmente con sus venitas capilares van a irrigar el nervio, el músculo occipital, la arteria carótida externa y el músculo esternocleidomastoideo, como referencia de la inervación que se produce en los músculos. Bien, eso ha sido todo. Espero haber sido claro. Espero sobre todo que sea de mucha ayuda para la gente que logre ver estos videos. Recordar que el próximo video hablaré sobre la anatomía microscópica de los músculos. Así que será hasta una siguiente ocasión. Nos vemos, muchísimas gracias. Compartan este video si les gustó y sigan mi canal. Suscríbanse. Gracias.